Bueno, los saludo a todos. Espero que se escuche bien, atrás sobre todo, porque a veces hablo un poco bajo. Desearía traer otra palabra, pero esto es lo que el Señor me entregó. Les pido que si en algún momento hay algo que puede ser un poco de soberbia o algo así, lo disculpen y como dice Pablo, tomen lo bueno y deséchenlo. No se queden con lo malo y púdrense, porque si no es malo, o sea, si no se queda con lo malo generalmente produce malos frutos. Bueno. Todo eso empezó el jueves pasado, el domingo pasado, cuando hablé de estaba en mi titulación y pasaron a recibir premios los mejores de la carrera, el mejor promedio. Entonces nos llamaban adelante y les entregaban un galardón porque habían sido lo mejor de lo mejor. O sea, ellos se habían esforzado, se habían negado a ir a muchas fiestas y todo y le habían entregado el premio. Entonces yo estaba sentado y pensaba, en el cielo también van a haber galardones. En el cielo también van a haber premios. Y ahí fue donde recordé esta palabra, que sale en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, del 1 al 7, que dice lo siguiente. Timoteo, hijo mío, apropiate de la fuerza que Jesucristo da. Lo que me has oído decir en presencia de muchos, enséñalo a hombres de confianza, que a su vez puedan enseñar a otros. Soporta los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. No te enredes en los asuntos de esta vida, porque yo no agradaría al que te tomó por soldado. Obedece las reglas que el Señor tiene establecidas en su obra, de la misma manera que el atleta obedece las reglas del deporte, si no quiere ser descalificado y perder el premio. Trabaja con la misma dedicación con que trabaja el agricultor, que recibe mejor beneficio si obtiene una mejor cosecha. Medita en estos 3 ejemplos que te he puesto y que el Señor te ayude a comprenderlos. La verdad es que yo, hace un tiempo atrás, no estaba muy bien, estaba alejado de Dios, hace como 6-7 meses. Y un día me senté porque tenía trabajo, tenía una esposa que me amaba, tenía todo lo que yo quería, pero estaba vacío por dentro. Me senté en mi cama y me di cuenta que el propósito de la vida mía no era nacer, crecer, reproducirse y morir. El propósito de su vida no es nacer, crecer, reproducirse y morir. El propósito de su vida no es que tenga una casa, el propósito de su vida no es que tenga muchos recursos, no es que sus hijos tengan una mejor educación para que tengan un mejor futuro. El propósito de su vida lo viene dado por Dios. Y en un contexto general, el propósito de su vida es ser como Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando me senté, me di cuenta de que alguien iba a tomar mi corona. Yo tengo un propósito que solo yo puedo cumplir dentro de Dios. Y si me alejo de Dios, no lo voy a cumplir. Si no estoy en comunión con Dios, no lo voy a cumplir. Y si no estoy en comunión con Dios, Dios va a levantar otras personas que no van a poder hacer lo que yo tenía que hacer, pero sí me van a tomar la corona que Dios tenía para mí. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Porque él sabía que era una carrera, que era una batalla y que al final lo único que había que hacer era guardar la fe. Y cuando me senté, me di cuenta de lo que estaba haciendo, le pedí a Dios que me enseñe cómo volver, cómo regresar. Dios habla a través de Pablo en Gálatas y dice que cuando uno alimenta su carne, siembra para la carne, cosecha corrupción y muerte. Y los frutos de la carne están dichos, o sea, adulterio, fornicación, un montón de cosas. Pero cuando uno siembra para el Espíritu, siembra los frutos del Espíritu. Entonces, recordé lo único que me gustaría hablar siempre y que yo creo que me gustaría morir hablando, que es 1 Juan 1:6, que dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Porque si uno tiene comunión con Dios, no hay otra cosa más que andar en luz. Y no hay otra forma más de andar en luz que es en comunión con Dios. Ahora, esa luz, ese camino angosto, porque el camino es angosto,
es el amor, pero no es el amor que ahora se manifiesta con tantas películas que uno ha visto, sino que es un amor que es paciente, que no es una obsesión, que uno... Entonces, estos tres ejemplos que Dios me entregó nos van a ayudar a volver al propósito que Dios tiene para nosotros. Como a mí me están ayudando a volver y como yo noto que estoy volviendo a alinearme al propósito que Dios tenía para mí. ¿Ya? Y ese propósito no se va a cumplir fuera de la iglesia. Es un propósito que se va a cumplir dentro del cuerpo de Cristo. No puede ser de otra forma. ¿Ya? Entonces, la primera parte de este ejemplo, que es el militar, que no se enreda en los asuntos de la vida para agradar al que lo contrató como militar. ¿Ya? Entonces yo quiero contrastar esto con lo que está en Mateo 4, que es cuando a Jesús lo tientan en el desierto. ¿Recuerdan que Jesús es tentado? Y hay tres tentaciones que la describe. Después lo volvió a tentar, dice, pero lo que más me llama la atención de eso es que esas tres tentaciones tienen un orden. Y que si yo las contrasto con esto de Timoteo, me voy a dar cuenta que esas tres tentaciones van a estar durante toda nuestra vida. Y a lo que va a apuntar Satanás es a apartarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Ya? Y son como una escalerita. Uno pasa un peldaño, vuelve a ser tentado lo mismo siempre, pero ya no es tanto como la segunda. Entonces, vamos a leer Mateo 4 también para que tengan el contexto de lo que está ahí diciendo. Ya. Mateo 4. Del 1 al 11. Dice: el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que Satanás lo tentara. Luego de pasar 40 días y 40 noches sin probar bocado, Jesús sintió hambre y Satanás se le acercó. Si eres hijo de Dios, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. No, le respondió Jesús, escrito está, en la vida hay algo más importante que el pan, obedecer la palabra de Dios. Esta es la primera tentación que tuvo Jesús y va relacionado con el tema del militar. Cuando Pablo le dice a Timoteo que es joven y que está creciendo, le dice, tú tienes que ser como los militares. Que ellos cuando están peleando en el terreno del enemigo, no van y se meten en las cosas del enemigo y se van a comprar una casa en el país enemigo o cosas así, porque es como tirado a las mesas, no le va a ir muy bien. No se va a asociar en los asuntos de esta vida. No estoy diciendo que está mal tener una casa, sino que me refiero a que cuando uno tiene un propósito y uno empieza a descubrir ese propósito que tiene en Dios, sea cual sea, tiene que dirigir toda su vida a ese propósito, a cumplir ese propósito, a cumplir lo que Dios tiene para uno. Porque si no, su vida va a estar desperdiciada delante de Dios. Y va a haber un momento en que uno va a morir, va a tener que presentarse delante de Dios, de un Dios que es santo, de un Dios que no peca, de un Dios que lo único que ha hecho es amarnos desde el principio y hasta el final. Y vamos a llorar amargamente que perdimos todo lo que Dios tenía para nosotros. Porque apartamos la vista de Dios, apartamos la vista del premio que Dios tenía para nosotros y las colocamos en las cosas de la tierra. Es complicado, es muy difícil apartar la vista de las cosas de la tierra. Pero por eso es el primer consejo que le da Pablo a Timoteo. Ustedes tienen que disciplinarse. Hay un avivamiento o hay un juicio de Dios que viene para uno. Va a ser un avivamiento si de verdad buscamos a Dios. Va a ser un juicio si no hacemos lo que tenemos que hacer. Eso es lo que yo siento de Dios. Entonces, la disciplina tiene que ser, es lo único que yo creo que Dios le gusta como instarme, por decirlo de alguna forma, es que me ha obligado es a buscar. Es que Dios nunca me ha obligado a nada, Dios nunca me obliga a venir, nada. Pero yo sé que a Él le agrada que yo haga esas cosas. Y en la oración también, es la única cosa en la que nosotros, como cristianos, tenemos que disciplinarlo, es en la oración, en la lectura y en la oración con honestidad. No puede ser una oración que no se sepa de memoria, es algo honesto, como Jesús cuando oró, cuando resucitó a Lázaro. Esto es más honesto que yo he escuchado porque dice, Señor,
gracias también por escucharme. Yo sé que siempre me escuchas, pero es para que estos que están escuchando sepan que... Esa es una honestidad que tenía con Dios. Era una relación. Y uno nota en los frutos que uno tiene una relación con Dios. Si en mi oración yo hablo con Dios como hablo con alguno de nosotros, hay una comunión, hay una relación con Dios que se realiza cada rato, que se realiza acá todos los días. En que yo veo a Dios como persona, no como un Dios que está alejado de mí. No como un Dios que está allá arriba y yo acá abajo y yo tengo que repetir las mismas cosas para que Él me escuche. Porque el propósito de Cristo fue abrir un camino, romper un velo para que Dios ya no estuviera allá arriba, sino que estuviera cerca de nosotros. Entonces, si no hay esa honestidad, si no hay esa relación con Dios, si no logramos que en esa comunión que tenemos que tener con Dios a diario, se rompa ese velo que hay en nosotros que nos impide ver a Dios como una persona, hay algo que no estamos haciendo bien. Porque el que cree que sabe algo, no lo sabe como Dios. Por sus frutos son conocidas las personas. Y el primer ejemplo que le da Pablo a Timoteo, y la única forma en que va a cumplir el propósito, la única forma en que si está alejado va a poder volver, la única forma es disciplinándose para volver a buscar a Dios. Yo cuando pololeé con la que era mi esposa, me acuerdo que tuvimos mal un tiempo y vivimos juntos. Y ese fue uno de los tiempos más oscuros que he vivido como cristiano. Y saben que no, yo decía, ya voy a tratar de buscar a Dios porque no sé cómo salir de esto. Y lo dejé para todas las noches, ya antes de dormir, pero no podía, siempre había algo que hacer, alguna otra cosa, siempre Satanás se movía para que yo no pudiera buscar. Entonces yo dije, pero ¿cómo puedo hacerlo? Y le pregunté a mi esposa, ¿cómo lo hace Sven? Le dije. Y ella me comentó que el Sven se levantaba antes, yo era antes, yo dije, está buena idea. Entonces puse mi celular 1 hora antes de que me levantaba siempre, que a las 7, y saben que estuve 2 meses en que sonaba, yo lo apagaba y dormía. 2 meses. Y no me sirvió para nada, pero había uno de esos días en que sí despertaba y oraba. Y después de 2 meses como que empecé a despertar con el celular y empecé a orar. Y yo les comento que en esa oración, en esa lectura de la vida, en esa honestidad con Dios, yo les comentaba que yo no sabía cómo salir. 1 mes Dios se demoró en cambiar mi corazón. 1 mes. Y a pesar de toda la oscuridad en la que estaba, de repente como que vi claro la salida y dije, ya, yo voy a hacer tal cosa, voy a ir y voy a ir a vivir en tal parte, aunque sea en el suelo, y yo me voy a acá. Y en el momento en que yo tomé esa decisión, por haber buscado a Dios, porque uno no puede estar en la presencia de Dios sin cambiarlo, o sea, eso es lo que yo digo, sí. Uno no lo puede decir que está orando si no cambia. Los frutos van a ver si de verdad están buscando a Dios. Y cuando tomé esa decisión, Dios respondió. Dios llamaron a mi esposa y le dijeron, yo te voy a apoyar económicamente, en ese tiempo no teníamos dinero. Y pudimos vivir los dos tranquilamente separados. Pero fue solamente cuando uno empieza a buscar a Dios y toma una decisión de apartarse del mal. Entonces, el primer ejemplo que le da Pablo a Timoteo, que le dice como militar, es búsqueda de Dios, es honestidad con Dios, es una relación con Dios, no como el Dios que está allá arriba, sino como el Dios que está cerca mío, que está en mi corazón. El Dios que envió a su Hijo, lo molió en la cruz, por así decirlo, y le plació hacerlo, como dice Isaías, porque sabía que de esa forma era la única forma en que ustedes iban a ser salvos de la ira de Dios. Porque no somos salvos de nuestros pecados, no somos salvos de nuestros malos caminos, nosotros somos salvos de la ira de Dios que se iba a manifestar en el día del juicio. Y ese día nosotros vamos a decir, sí, es verdad, yo hice esto, pero alguien ya pagó por mí. Entonces, el primer ejemplo, y lo que yo quiero que saquen en claro de todo esto, el primer ejemplo de la primera tentación, es que tienen que haber búsqueda de Dios y por disciplina. No puede ser algo que uno sienta. De todas las
tiempo que he orado, de todas las veces que he orado, 4 veces he sentido algo en mi vida. El resto no he sentido nada. No puede ser algo que se sea llevado por sentimiento. Es algo que uno tiene que disciplinarse como militar. Es la única cosa que yo puedo decir que ha cambiado mi vida es Dios. Y que yo le... Pueden decirle a Dios incluso para nada, porque cada uno tiene que decir, ya, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero de verdad empezar a servir a Dios, yo quiero de verdad trabajar en el cuerpo que Él tiene acá, que estamos nosotros acá. No va a pasar un mes sin que cambie su corazón. No va a pasar un mes en el que ustedes decidan voy a buscar a Dios todos los días sin que cambie su corazón. Sin que dejen de ser tibios. Sin que la pasión de Dios se desborde en sus corazones y deseen más. Sin ver las maravillas que Dios hace, sin ver las cosas lindas que Dios hace por uno. Porque Dios es un Padre único, es un Padre bueno. Y por ejemplo, yo sé que Él está alegre de que yo esté acá. Porque estoy cumpliendo parte del propósito. Entonces, del primer ejemplo que le dio Pablo a Timoteo en la segunda de Timoteo 2, le dice, ustedes tienen que ser como militares, se aparten de las cosas de la vida, no se enreden en las cosas de la vida, que recuerden que esto va a pasar, que esto va a pasar, que Dios tiene un premio mucho mayor para nosotros. Y que si perdemos de vista eso, no. Vamos a andar dando golpes al aire. Vamos a venir tal vez algunos domingos, vamos a orar tal vez algunos días, pero nunca vamos a poder disfrutar de las cosas que disfrutaron los apóstoles. Que Pablo, no sé, cuando enfrentó a Elimas y le dijo, ¿hasta cuándo, hijo de Satanás, vas a quedar ciego? A mí me gustaría que Dios no sea así. Yo sé que hay personas en esta congregación, por no decir todos, que tienen llamados preciosos. Yo lo he escuchado como Dios les ha prometido. He escuchado las cosas que Dios le ha dicho a muchos de acá, pero ese llamado no se va a cumplir si no se disciplina. Y a nosotros como cuerpo siempre nos va a faltar esa parte que no se está acercando a Dios. Cuando uno viene acá a trabajar, nota que falta gente que debería estar, que tienen un llamado, que faltan. Y uno nota que a Dios le duele su corazón, que Dios quiere que su cuerpo esté completo. Entonces, la idea de esto, de la primera parte, es que se disponga su corazón a buscar a Dios, por disciplina. Y sean honestos, o sea, decirle, Dios, yo te empiezo a buscar, porque yo quiero esto. Sean honestos si Dios conoce nuestro corazón. Y relacionado con Mateo 4, siempre va a venir Satanás y nos va a decir, pero ¿para qué se va a alimentar ese tan joven? ¿Por qué no convierte esta piedra en pan? ¿Por qué no ves tele mejor? ¿Ah? ¿Por qué no te pones a jugar computador mejor después? Ahora, esa tentación va a estar siempre en la vida de un cristiano de apartarse de Dios, de dejar de alimentarse espiritualmente. Y siempre se va a presentar. Si ustedes dejan a Dios para más adelante o para después, siempre se va a presentar esa tentación. Entonces por eso relacionen la disciplina de orar, ojalá en la primera parte del día porque después no les va a alcanzar. Y la tentación siempre va a estar. Siempre va a venir Satanás, y Satanás no es que se aparezca al lado y les habla así como estoy hablando yo, sino que viene un pensamiento, oh, qué fome. Pero ahí es cuando ustedes tienen que decir, no, porque escrito está, no solo de pan vive el hombre, no solo de entretención vive el hombre, no solo de estar con otras personas vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya? Hay una parte importante en Hebreos que dice que la gente madura en Cristo, que en Hebreos 5, si no me equivoco, son las que por el uso y la práctica de las obras ha llegado a poder discernir lo bueno de lo malo. Puede recibir un pensamiento y saber si eso viene de Dios, de la carne o de Satanás. Cuando uno está creciendo, todo lo que uno piensa que es de uno. Pero llega un momento en que uno se da cuenta de que no es así. Satanás coloca el pensamiento en tu mente para tentarte, y si uno no se da cuenta que eso no Satanás se lo mostrará, es ahí donde uno tiene que levantarse y decir, no, porque escrito está. Tal.
¿Ok? La primera parte era eso de disciplinarse para buscar a Dios. La segunda parte, el segundo ejemplo que le da, le dice: obedece las reglas que el Señor tiene establecidas en su obra, de la misma manera que el atleta obedece las reglas del deporte si no quiere ser descalificado y perder el premio. Y es ahí donde viene la segunda parte, que ustedes no, si se disciplinan y todo para buscar a Dios, también tiene que haber la vista puesta en el gozo. Como lo que hizo Jesús en Hebreos 12, dice que Jesús soportó la cruz, soportó toda la vergüenza que significaba estar en la cruz, porque él tenía la vista puesta en esto, en que iba a haber gente que iban a ser salvos por lo que él había hecho y que iban a estar tratando de agradar a Dios. Él tenía la vista puesta en el premio que Dios le iba a dar, sentándolo a la diestra de él, colocándolo sobre todas las cosas, y por eso logró soportar la cruz. Entonces nosotros como atletas, que es la segunda parte, tenemos que tener una vista puesta en lo que Dios nos va a dar. Pelear por las profecías que Dios nos ha dado. Si alguien le ha dicho: Dios, tú vas a hacer, no sé, te voy a usar para conquistar tal nación. Entonces guarden eso, anótenlo y empiecen y dirijan su vida para cumplir eso que ustedes quieren. La primera parte es la disciplina, pero la segunda es apuntar su vista a algo. Si no, ¿a dónde van a ir? Si alguno no sabe para dónde va, porque a mí me pasó que las veces que Dios me hablaba era para corregirme frente a todo, o era para decirme que me amaba mucho. Que cuando uno está como recién llegando y Dios te dice: yo te amo mucho, así yo amo a todo. Entonces, pero me di cuenta que en esa búsqueda de Dios, en ese venir a trabajar en la iglesia, empecé a ver cuál era mi propósito. Y empecé a apuntar a lo que yo quiero. Y en esta disciplina y en este premio yo quiero alcanzar el premio mayor. Yo sé que parte de lo que yo tengo que hacer es ayudar a otros a que se levanten. Yo sé que es parte de armar un ejército. Y yo quiero eso, yo quiero ver que personas se levanten, yo quiero ver que personas empiecen a buscar a Dios, yo quiero ver personas que de verdad peleen en los últimos tiempos. Y ese es un gozo ver cuando la gente empieza a levantarse, cuando la gente empieza a orar, cuando empiezan a entregar palabras. Es lindo, se produce alegría. Y cada uno de nosotros tiene un llamado que no vamos a cumplir si no ponemos la vista en ese llamado y si no tenemos disciplina para orar. ¿Ya? Es la única forma de cumplir el llamado, es estar con Dios, y la única forma de vencer la tentación es tener la vista puesta en algo. Porque va a venir la tentación, como vino, y le va a decir lo siguiente. Bueno, esta la voy a decir porque después le dice: tírate del pináculo, porque escrito está que Dios va a mandar ángeles para que no te pase nada. Y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Porque el segundo tentación siempre apunta a desconfiar de lo que Dios nos ha entregado. Siempre apunta a desconfiar de que de verdad hay un premio para cada uno de nosotros. Apunta a desconfiar de Dios. Entonces muchos tienen un llamado, muchos tienen un propósito, pero empiezan a ver las olas como Pedro y se empiezan a hundir y empiezan a desconfiar de Dios. Sobre todo en los tiempos más oscuros, uno empieza a desconfiar de lo que Dios tiene para uno. Y yo sé que Dios tiene promesas lindas para esta congregación. Y yo creo que es el tiempo de que empecemos a cumplir esta congregación, usar este cuerpo que empieza a cumplir lo que tiene que cumplir en esta ciudad. Yo he visto parte de las cosas que se han empezado a cumplir y Dios me ha permitido ver un poco más claro desde que empecé a levantarme y empecé a volver a Él. Y yo creo que de verdad, si viene un avivamiento, si cada uno de nosotros toma lo que tiene que hacer como parte del cuerpo, yo quiero ser parte, espero ser parte del ejército que va a pelear al final, como cristianos, la lucha que vamos a tener. Ahora, también tienen que tener en cuenta que el premio se va a ganar si seguimos las reglas que Dios tiene. Y esas reglas son simples.
ustedes se dan cuenta que cuando Jesús venció en la cruz, fue destrozado. Ustedes lo comparan como el mundo ve la victoria, es totalmente opuesto, porque la victoria en el mundo es cuando uno está bien y triunfó y venció a su... Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios las reglas son que el mayor tiene que servir a todos. El que quiere ser mayor, que sirva, que se preocupe, que ame. Si ustedes de verdad quieren el premio mayor, entonces sirvan. Esfuércense. Yo sé que muchas cosas las he hecho por fuerzas propias. Yo muchas veces he visto que muchos han notado que lo he hecho en fuerza porque me he cansado. Pero siempre Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para Dios. Entonces aquí, yo sé que hay gente que quiere el premio mayor. Yo sé que hay gente que quiere más de Dios y tiene que empezar a ver cuáles son las reglas que Dios quiere para lo que ellos tienen que hacer. Yo les puedo dar como lo que Dios me ha enseñado a mí, que es el área en el que tengo que moverme yo, pero cada uno de ustedes tiene áreas diferentes. Y ojalá algún día se paren y te enseñen al resto para que cada uno pueda tomar lo que le sirve. Y el caminito en el que deben andar, el camino angosto, es el amor. El camino en el que deben andar es la paciencia. Ser victorioso es ser paciente. A pesar de que te estén rotando, a pesar de que te traten mal, a pesar de que llegan cosas feas y tú no lo merezcas, si eres paciente, venciste. El amor es benigno, busca el bien de los demás. El amor es bondadoso, el amor no es envidioso, etc. Primera de Corintios 3, del 4 al 7. Ese es un camino que pueden seguir, que pueden leer, que pueden preguntarse y decir: Dios, este es tu carácter. Tú eres paciente conmigo. Yo quiero conocer eso y quiero preguntar: ¿yo soy paciente con los demás? Miren, esto no es para que uno se mire y mire al recto. Es para que uno se conoce delante de Dios y se pregunte: ¿yo soy así o no? ¿Yo reflejo el carácter de Dios o no? La gente cuando está cerca mío se siente paz. La gente cuando está cerca mío sabe que pase lo que pase, yo los voy a amar tal como Dios me ama a mí. Porque Jesús todo lo que hizo lo hizo para el resto. Toda su vida la vivió para el resto. Hasta el final, cuando él dijo: ojalá Dios saca de mí esta copa, porque no quería sufrir. Pero que no se haga lo que yo, sino lo que yo. Y todo lo que nosotros vamos a crecer no va a ser para nosotros, va a ser para el resto. Entonces, por eso yo les digo que cuando se niños pregunten: ¿yo soy así con el resto? Porque a Dios lo que más le importa a través de mí es los que están cerca de mí, con los que yo comparto. A través de ustedes, los que están cerca de mí. No sé si me voy a entender, o sea, para Dios lo más importante a través de mí no soy yo, sino que son los que me rodean. ¿Ya? Ese es uno de los caminitos que hay que seguir. Hay más, hay muchos más. Por ejemplo, Jesús dice que no le hagan a otros lo que no le gusta que le hagan. Ese es otro camino que uno puede escudriñar y pensar: chuta, yo me pongo en el lugar de esta persona que ha tenido esta vida, que le han pasado estas cosas, ¿cómo actuaría yo? Porque no es llegar y decir: yo no haría eso, ¿cómo se le puede hacer eso? No, es llegar y ponerse en el lugar de otra persona. Lo que toda su vida vivió. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Y solamente en comunión. Por eso el primer escalón es la comunión. Sin comunión no sirve de nada. ¿Ya? Entonces recuerden siempre que el segundo paso va a ser poner la vista en algo que Dios te ha dicho que vas a hacer, ver qué camino hay que seguir, todo en comunión con Dios, todo en oración, y la tentación que va a estar siempre, que es desconfiar de Dios. Desconfiar porque, por ejemplo, a ellos también va a decir: pero Dios dice que tienes que estar sano. Pero Dios también nos siente enfermo. Y uno va a tener que estar firme y decir: no. Porque escrito está que aunque yo pase tribulación o angustia, Él me ama. Pero tiene que estar en comunión porque esas son cosas que a uno se le ocurren, no porque sí nomás, sino porque el Espíritu Santo las pone. Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a llegar y nos iba a recordar lo que Él nos había enseñado. No que Él iba a colocar cosas así de la nada. Por eso también es importante leer la Biblia. Porque no les va a aparecer algo de la nada, sino que Dios les va a traer algo, les va a recordar cosas. Yo me acuerdo que cuando me convertí, empecé
Bueno, 3 pasos importantes. El primero es cuando ya sí existe un Dios y yo he hecho cosas malas. Y ya pido perdón por esto que hice ya. El segundo paso fue cuando me decidí a obedecer a Dios. Cuando se convirtió en mi Señor, por decirlo. Empecé a orar, empecé a leer la Biblia. Y ahí me di cuenta que no me quedaba nada de lo que leía la Biblia. Yo leí la Biblia, me acuerdo que empecé en Génesis y leía todo, ya la leí. Pero no me quedaba nada, no entendía mucho. Y el tercer paso fue cuando leí Romanos. En esta misma Biblia, pero esta es mi favorita, yo sé que no es una versión conocida, pero te las voy a leer porque tal vez a alguien le va a gustar. Tal vez alguien va a ser tocado por esto como fui yo. Aquí habla de la degradación que sufren los hombres, ¿ya? Y dice lo siguiente. A tal grado llegaron que al dejar a un lado a Dios y no querer ni siquiera tenerlo en cuenta, Dios los abandonó que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran conseguir. Sus vidas se llenaron de odios, envidias, homicidios, contiendas, engaños, amarguras, chismes. Se volvieron murmuradores, aborrecedores de Dios, insolentes, engreídos, siempre pensando en nuevas formas de pecar y continuamente desobedeciendo a sus padres. Fingiendo no entender, quebrantaron sus promesas y se volvieron crueles, inmisericordios. Sabían hasta la saciedad que el castigo que impone Dios a estos delitos es la muerte. Sin embargo, continuaron cometiéndolos e incitaron a otros a cometerlos también. ¿Qué gente tan horrible te estarás diciendo? Pero espera un momento, tú eres tan malo como ellos. A mí cuando yo leí esta parte vi que la descripción y dije, son bien malos tipos. Pero después llegué al segundo capítulo y como que algo me golpeó y me recordé también que había leído en Mateo, cuando Jesús dice, ustedes escucharon que se dijo no matarás, pero yo digo que el que se enoja con su hermano es culpable. Entonces me acordé por ejemplo que yo muchas veces pirateé soja. Y yo me preguntaba por qué lo hice, y esto porque yo no tenía castigo, yo sabía que nunca me iba a pasar nada. Y me di cuenta que Dios cuando venga al juicio va a juzgar nuestros actos a través de nuestras motivaciones, lo que nos motivó a hacer las cosas. Y lo mismo que motiva a un asesino es lo que lo motiva a uno cuando se enoja. Por eso es tan fuerte cuando uno a veces dice, pero es un asesino, hay que matarlo, no sé. Porque cuando uno se enoja, tiene la misma motivación detrás. Y lo más probable es que si uno supiera que no va a tener castigo, hubiera matado a alguien. El que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Lo mismo las motivaciones. Entonces me di cuenta que claro, yo era tan malo como los que habían descrito atrás. Y ese fue el tercer gran paso que tuve, que cuando me di cuenta de que no es que yo tenga algunas cosas malas, sino que en general todo lo que me motiva es malo. Y yo necesito un Salvador. Y ahí fue cuando Jesús se volvió un Salvador. Yo necesito un Salvador porque va a llegar el día en que me voy a tener que presentar delante de Dios y mis pensamientos van a ser tan claros como mis palabras ahora. Y va a ser vergonzoso. Y voy a necesitar un Salvador. Voy a necesitar que alguien haya pagado por eso. Y yo sé que voy a llorar ese día. Yo sé que la mayoría vamos a llorar por muchas cosas que dejamos de hacer que pudimos haber hecho. Pero también sé que gracias a Dios no está en juego dónde voy a estar. Sino que está en juego cómo voy a llegar allá al cielo. ¿Ya? Jesús, dos de sus discípulos fueron y le dijeron que querían sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino de Dios. Y Jesús les dijo, eso no me corresponde a mí, me corresponde a mi Dios. Entonces, para que lo coloquen como vista, van a haber premios en el cielo de quién se va a sentar más cerca de Jesús y quién más lejos. Y si ustedes quieren de verdad estar cerca de Jesús, entonces tienen que empezar a ver qué es lo que quiere Dios de ustedes. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios los trajo acá? ¿Ya? Esa es la segunda parte. Acuérdense, la primera, oración, disciplina y la tentación de que no oren. ¿Ya? No se alimenten. La segunda parte es justamente recordar las promesas que Dios les ha entregado, notarlas,
apuntar su vida a ello y darse cuenta que esto todo va a pasar y que todo lo espiritual va a quedar. Todo lo que ustedes hicieron para Dios va a quedar. Y espero que en el día del juicio final ninguno de nosotros ande pilucho, como dijo Pablo, que va a pasar por el fuego y van a quedar solamente con lo, ni siquiera con lo que ya fue. ¿Ya? Recuerden, y la segunda tentación siempre va a ser para desconfiar de Dios. ¿Ya? Para la tercera y última, espero que no sea muy larga. Trabaja con la misma dedicación con que trabaja el agricultor, que recibe mejor beneficio si obtiene una mejor cosecha. Esta es la parte más importante para mí porque en esta parte Pablo les dice que es como un labrador, ¿cierto? Y aquí yo creo que va a ser importante para todos porque todos tenemos, yo creo, el mismo problema. Pablo dice a los Gálatas que lo que uno siembra, cosecha. ¿Ya? Cuando Dios uno recién se convierte, como que Dios, por gracia, saca todo lo malo y uno empieza a dar fruto. Bueno, ¿ya? Pero llega el momento en que caemos. Y yo creo que todos caemos en algún momento y empezamos a alimentar la carne más que el espíritu. Y es ahí donde muchos se desisten y caen. Porque el labrador primero tiene que limpiar el terreno. ¿Ya? Y cuando uno se convierte por primera vez, Dios hace eso. Pero cuando uno ya es convertido y se ha mandado al control sabiendo lo que estaba haciendo, tiene que uno ir y sacar las cosas que había alimentado por él. Y es ahí donde muchos no tienen la paciencia de esperar. Porque muchos quieren volver, queremos volver, empezamos a orar, nos disciplinamos para orar, pero vemos que no estamos haciendo las cosas bien. Nos volvemos a equivocar, tal vez nuestra lengua es más rápida que nuestro cerebro. Entonces, tratamos de llevar una vida agradable a Dios, de volver a Dios, de sembrar para el Espíritu y cosechar cosas del Espíritu, pero le damos y no pasa nada. Y uno ora y parece que Dios no lo escucha, uno trata de comportarse bien, pero las vuelve a embarrar. Porque cuando uno siembra para la carne, lo primero que hay que hacer es disciplinarse, orar, buscar a Dios y sacar todo eso. Y no va a haber fruto. Pero tiene que seguir. Como el labrador tiene que perseverar. Y después de que saca todo para la carne, lo que sembró para la carne, tiene que colocar semillas para el espíritu. Y también uno tiene que seguir orando, seguir buscando a Dios. Y ya las luchas no son tantas porque cuando uno se desvía y siembra para la carne, sus muchos pecados lo alcanzan, como dijo la Biblia. Sus muchos pecados no lo alcanzan. En el Salmo 40. Uno va andando hacia la carne, pero llega un momento en que uno quiere volver y frena. Y toda esa inercia llega y los pecados lo alcanzan a uno y uno empieza a ser tirado por esos pecados. ¿Ya? Entonces, cuando uno está en este punto, que cayó y quiere volver, tiene que perseverar. Va a tratar de volver a orar, va a tratar, pero le va a costar. Y pasa un buen tiempo hasta que uno empieza a ver frutos de nuevo. Pero tiene que perseverar. ¿Ya? Yo me he caído y me ha costado. Y espero que nadie se caiga y que nunca tengan que vivir esto, pero Jesús vino y murió porque sabía que éramos malos y que nos íbamos a caer. Así que yo les comento que cuesta, pero hay que seguir perseverando en la oración, seguir perseverando en la lectura de la Biblia, seguir perseverando en la honestidad, entregándole todas las cosas malas a Dios y empezar a trabajar. Empezar a trabajar en la iglesia. A mí me ha ayudado mucho venir a trabajar en la iglesia, ayudar en el terreno, porque me he dado cuenta de que las cosas como que salen más rápido. Muchas veces, claro, han tenido que soportar cosas malas que yo he hecho, pero han tenido misericordia conmigo. Y Dios me las ha mostrado y me ha limpiado mucho más rápido que si me hubiera quedado en mi casa. ¿Ya? Entonces la tercera parte es perseverar y sembrar para el espíritu. Sacar para la carne si es que sembraron para la carne, plantar la semilla, regarla y después recién sacar fruto.
¿ya? Y después de que uno sigue en ese proceso de sacar y sacar cosas para el espíritu, llega un momento en que la copa rebosa, por decirlo, cuando David dice, y mi copa rebosa. Y lo que uno recibe empieza a derramarse a la gente que lo rodea. ¿Se entiende? Y la gente que nos rodea empieza a recibir cosas de uno porque uno está lleno de frutos de Dios. Y también tienen que poner su vista en eso. También tienen que poner la vista en que en algún momento Dios los va a usar y va a empezar a derramar su espíritu a través de ustedes. Para que también tengan las ganas de buscarlo, las ganas de perseverar. ¿Ya? Ahora la tercera tentación que tuvo Jesús en el desierto, que está relacionado con este punto, es si tú te postras y me adoras, o me obedeces, como dice esta versión, yo te voy a dar todos los reinos que me pertenecen. ¿Se acuerdan? Mateo 4. La tercera tentación está relacionada con que viene Satanás y nos dice, si tú me haces caso, o sea, si tú pecas en general, ya no necesariamente un grosero, pero si tú, por ejemplo, no sé, pues, haces algo que va en contra del amor, yo te voy a dar lo que tú más quieras. ¿Qué era lo que Jesús quería a nosotros? Quería que el mundo fuera salvo, como dice Dios. Entonces, va a venir en algún momento Satanás, cuando estén ya orando firmemente, cuando estén dando frutos, y les va a decir, esto es lo que más quieren. Y yo se los puedo dar si hacen lo malo. Yo no sé qué es lo que más quiere cada uno. Yo no sé cuáles son sus sueños, no sé qué es lo que tienen en su corazón. Dios lo sabe. Yo creo que ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que más queremos, hasta que llega la tentación. Y los va a sacar del propósito de Dios si no están firmes, perseverando y confiando en que el precio que hay en el cielo es mayor. Entonces, la tercera tentación va relacionada a sacarlos del propósito de Dios, directa y para siempre. O sea, en otras palabras, para matar. Y tienen que recordar que si caen, vuelvan a sembrar para el espíritu. Yo creo que muchos caemos, espero que no necesariamente caigan, pero si lo hacen, recuerden que vuelvan a sembrar para el espíritu, vuelvan a Dios, porque si todavía están vivos, si todavía están aquí en esta tierra, en la carrera en la que Dios los puso, con el propósito que Dios los ha puesto, es porque todavía tienen una oportunidad de volver a Dios y de cumplir lo que Dios tiene para ustedes. Esto no se acaba hasta que canta la cuerda, como dijo él. Entonces, de verdad, sí, ustedes todavía están vivos y todavía quieren algo de Dios. Si tal vez se equivocaron, pero vuelvan a Dios, vuelvan a sembrar. Y lo que yo les recomiendo es que se disciplinen en la oración y en la búsqueda de Dios. De ahí parte todo. Una vez que uno se disciplina y empieza a orar todas las mañanas, una hora antes, yo les recomiendo una hora antes de que se levantan de costumbre. Y Dios va a cambiar su vida, y no solo la suya, sino la de la gente que los rodea. Y yo les comento lo siguiente, yo creo que viene un avivamiento si es que hacemos las cosas bien como congregación. Yo estoy dispuesto y quiero, ojalá que no me caiga en algún momento, pero el Señor es fuerte y Él puede sostenerme. Si yo confío en mí, ya me hubiera caído. El punto es que yo quiero que como congregación cada uno de nosotros se disponga su corazón a buscar a Dios. Y que como congregación cumplamos lo que Dios tiene para nosotros, y que yo creo que tal vez Dios derrame su espíritu a través de esta congregación a la ciudad. ¿Ya? Pero ahora hay algo que siento de Dios de hacer. Pon tu Biblia, pon la Biblia. Deuteronomio 30:19.
el versículo 19, ¿lo puedes leer fuerte? Sí. Como que estuvieras anunciando. Ya. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. Amén. Dios hoy día ha puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. La búsqueda de Dios o la búsqueda del mundo. ¿Ya? Alimentar al espíritu o alimentar a la carne. Arrepentirse de sus caminos malos, arrepentirnos de nuestros malos caminos o seguir en lo que estamos haciendo. Y yo creo que Dios hoy día ha hecho eso. Y nos dice, cada uno elija lo que quiera. Bendición o maldición. Buscar a Dios con disciplina o seguir dando golpes al aire y de repente aparecer en la presencia de Dios. Como cuando uno tiene problemas. ¿Ya? Dios ha puesto delante de ustedes eso. Decía, disciplinarme más, fijarme más en la meta, en el premio y tener más perseverancia, trabajar más. Y espero que no haya quien tome una decisión contraria. ¿Quiénes hay más que quieren, digamos, no hablo solamente a personas que están ahí evidentes en el pecado, incluso hablo a personas que a lo mejor están bien, pero quieren ponerse aún más firme en el Señor y más seguir estos principios, porque mira, el mundo nos distrae a todos, ¿ya? Y son tiempos que se necesita una iglesia fuerte. ¿Y quiénes son que se quieren disponer más? Que se pongan de pie. Porque el Señor habló. Y ahí lo importante es que todos que estén de pie lo estén de todo corazón. Así, Señor, estamos ahora ante ti, tu presencia, y te pido que tú nos perdonas. Todas las veces que otras cosas se ponían más importantes que tú y la relación contigo, que nos hemos enredado en las cosas del mundo, en las cosas que nos distraen y tuvimos tiempo para cualquier cosa menos para ti. Perdona toda falta de disciplina, Señor, y nos comprometemos ahora a buscar la comunión contigo. La disciplina que nos falta, Señor, danos a través de tu Espíritu, porque tu Espíritu es el Espíritu del poder, del amor y de disciplina. Y te pedimos que tú nos ayudes en para que no pase ni un día sin que no empiece en comunión contigo, Señor. Comprometemos, Señor, mira adelante, Señor, revela a cada uno el propósito, a cada uno el premio. Te pido que tu Espíritu nos ponga ante los ojos, porque hay tantas cosas que brillan, pero el único oro de verdad es lo que tú das. Y te pido, Señor, que nos ponga nuestra vista en el premio que vamos a recibir en el cielo, Señor, que no nos importa tanto ser rico aquí, que nos importa ser rico en ti, Señor.
y también todo el fruto que podemos llevar para ti. Pido, Señor, que nos pongas a cada uno en el propósito que tú tienes. También nos comprometemos, Señor, de ser constantes, perseverantes, pacientes en el camino contigo, en el trabajo para ti, Señor. También este viene de ti. De nuestra fuerza, Señor, no sacamos mucho. Pero tú niegas tu espíritu a nadie. A nadie falta tu espíritu si desea. A nadie falta el recurso para llegar adelante si lo desea. Sí, Señor, confiamos en tu espíritu. Levántanos, Señor. Perdónanos, levántanos, llénanos, empújanos. Te pido que a cada uno alinees en el pleno propósito de su vida y a la iglesia en total la alineas a tu pleno propósito. Empieza conmigo, Señor. No soy mejor que mis hermanos, necesito tu gracia. Gracias por tu palabra, y te pido que las sellas, que el enemigo no las pueda robar, sino que lleve fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.